Buenos días, qué alegría estar un domingo más, listos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Ahora en una casa nueva, qué alegría de verdad nos da que estén ahora en Ciudad del Este, disfrutando de una nueva casa con oportunidades nuevas para alcanzar a más personas. Entiendo que tenemos más espacio, eso significa que cada domingo es una oportunidad para invitar a más personas, para que se encuentren con Jesús, para que puedan transformar sus vidas, para encontrar una comunidad. Así que qué bendición es poder estar con ustedes una vez más. Por favor, ven conmigo a Marcos capítulo 3. Vamos a continuar nuestro viaje en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3. Mira, antes de leer el pasaje y ver lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana, hoy vivimos en un mundo bien complicado porque hay un sistema de sabiduría, de filosofía, de inteligencia, un sistema donde nos quieren enseñar cómo pensar. Antes, tú tenías, si querías saber sobre algún tema, tenías que viajar hacia una biblioteca, sacar tu carnet de la biblioteca. Algunos no tienen idea de lo que yo estoy hablando. Tenías que darte una ficha bibliográfica. A veces podías sacar un libro, a veces no podías. Tenías que ver un proceso largo si es que alguien te regalaba o te prestaba un libro, y entonces tú de alguna manera comenzabas a entender alguna idea, alguna ideología, alguna filosofía, cómo pensaban en otro lado del mundo. Ahora, a través de redes sociales, tú tienes Pinterest, tienes TikTok, tienes un montón de podcasts ahora, de todo hay podcast, y tienes Reels ahí en Instagram, en YouTube, en Facebook, por todos lados, donde personas te dicen cómo pensar y te dan consejos de vida y te dicen, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo y tú deberías de vivir de esta manera. Pues es muy triste que ahora un montón de las cosas que nosotros hemos asumido como verdad, no son verdad, son una mentira, y a veces son mentiras muy, muy, muy peligrosas. Yo quiero animarte a que tengas cuidado y filtres, por favor, filtra a través de la palabra de Dios aquellas cosas que son verdad y aquellas cosas que son mentiras, que no son importantes. Pues en este mundo donde tenemos sabiduría de TikTok, sabiduría de Pinterest, sabiduría de Reels, de Instagram, por ahí me encontré con una imagen. Mira, esta imagen dice así, dice, posiblemente los peores errores de nuestra vida son los que no cometemos. Ay, qué frase más romántica, ¿verdad? Qué bonito y qué equivocado. Qué terrible pensar de esta manera, que los peores errores son aquellos que no cometemos. Pues déjame decirte que no. Los peores errores a veces son aquellos que hemos cometido o que podemos estar listos a cometer, que son terribles, que podrían cambiar totalmente la forma en la que vivimos. Esta mañana vamos a aprender de 3 errores, de 3 equivocaciones que son terribles, que ningún ser humano debería de pasar, que tú y yo deberíamos de encender nuestras alertas y decir, esta es una falsedad, esto es una mentira. No hay cosas por las cuales deberíamos de pasar para poder aprender. Dios ha sido tan bueno que nos ha dejado en su palabra toda la sabiduría que necesitamos para poder evitar pasar por ciertos caminos de los cuales en algunos no hay retroceso. Por favor, sobre todo para todos, pero especialmente joven que me estás escuchando, hay ciertas puertas que no te conviene abrir porque no hay retorno, no hay regreso. Mira, yo quiero animarte esta mañana a que consideres que hay errores que no te puedes dar el lujo de cometer. Y por cierto, si de verdad amas a tu familia y a tus amigos, querrás evitar que ellos también pasen por estos errores. Así que abramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a Marcos capítulo 3, vamos a leer del versículo 20 al 30 y vamos a aprender, mira, de 3 terribles equivocaciones que debes evitar a toda costa. Vamos al versículo 20, mira, dice así, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús y los discípulos no podían comer pan de lo agolpada que estaba la casa. Nos quedamos en el versículo 19 la semana pasada, que ellos llegaron a la casa, ahí en donde estaban en Nazaret. No podían ni comer. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos de Jesús, valga la redundancia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¡Qué terribles errores! Comenzamos con el primero. Mira, ten cuidado. Evita, por favor, equivocarte sobre quién es Jesús.
Aquí hay varios tipos de personas. Está la multitud que ha golpeado la casa. Yo no puedo ni imaginarme esto. O sea, imagínate una casa que está tan llena que Jesús está ahí con sus discípulos y no pueden ni comer de lo lleno que está. Pero luego tienes también a los suyos, aquellos familiares de Jesús, las personas cercanas a Jesús, y luego tienes a los escribas. Los tres están cometiendo errores acá. No han entendido bien quién es Jesús. Y yo, de hecho, quiero también comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Hablando de podcast, por ahí me encontré con uno una vez. No lo he escuchado mucho, pero hay algo que me llamó la atención. Fíjate que este personaje tiene a un montón de personas. Te invita a cantantes, a comediantes, invita a youtubers, invita a actrices, actores. Y al final a todos les hace la misma pregunta. A todos les pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Te imaginas el montón de respuestas diferentes que estas personas dicen? No todos son creyentes. De hecho, muy pocos son creyentes. Y esta es la realidad del mundo. Si yo hiciera esta pregunta, me pusiera con un rótulo ahí en una calle enfrente de Ciudad del Este, ¿te imaginas la cantidad de diferentes respuestas que la gente tendría? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ellos? Algunos te dirían, sí, fue un gran maestro, o no, ha sido un ejemplo de vida. Bueno, algunos en la política dicen, él fue el primer revolucionario. Otros dicen, bueno, fue un gran hombre. Hay personas que dicen, no, él fue un místico, alguien que podía entender las energías de la naturaleza y las podía manipular. Otros, un profeta, un iluminado. Pero ¿quién de verdad es Jesús? ¿Era un profeta más? ¿Era un gran rabí? ¿Era un gran maestro? ¿O era verdaderamente el Hijo de Dios? Mira, lo primero, quiero animarte a que te cuides de tres cosas. Entendiendo de verdad quién es Jesús, para evitar caer en la equivocación de no saber quién es, cuídate de no valorarle. A mí me impactó esto y te prometo que yo me lo había saltado no sé cuántas veces. Pero aquí tienes a las multitudes que están llenando la casa por diversas razones. Hay algunos que están interesados por saber más de Jesús. Quieren saber del reino, quieren saber de Dios. De verdad reconocen que el tipo de enseñanza de Jesús es diferente a la de los escribas y a la de los fariseos, a lo de los saduceos, a los sacerdotes. Algunos entienden que Jesús es superior. Pero yo te prometo que hay muchos que están llenando esa casa que no están interesados en conocer verdaderamente quién es Jesús. Están ahí por ver el nuevo milagro o ver qué van a sacar para ellos. Pero imagínate, han agolpado la casa al punto de impedir que el Señor coma. Y yo quiero recordarte que Jesús era 100% Dios hombre. Es Dios que se vistió de humanidad y se limitó por nosotros. Dice Mateo capítulo 4 versículo 2 que después de haber ayunado 40 días, que te recuerdas que vimos esto, y 40 noches, Jesús tuvo hambre. No sé si te ha pasado que algún día tú llegas del trabajo y tienes hambre, de verdad tienes hambre. Y entonces llegas a tu casa y comienzas a prepararte algo, sacas ahí comidita y tienes todo listo para comer. Y cuando vas a comer te suena el teléfono y es tu jefe que quiere preguntarte cómo quedaron algunas cosas en el trabajo. Creo que es uno de esos momentos en donde tenemos que recordar que somos creyentes y que necesitamos mostrar amor y gracia. Pero es difícil porque tienes hambre, quieres comer y no estás esperando contestar llamadas en ese momento. A veces pensamos que Jesús, pues no sé, se nutría del poder celestial de los ángeles. Jesús tenía hambre. Yo me puedo imaginar Jesús querer sentarse un rato y comer con sus discípulos y que la gente no lo dejase comer. Es que no todos valoraban realmente a Jesús. No todos realmente entendían que este hombre se cansaba. Dice Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Él se va a encontrar en unos minutos con la samaritana. Y entonces dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Te imaginas lo que implicaba escuchar a tantas personas, sanar a tantas personas, estar a veces parado en una barca dentro del agua o arriba de un monte y estar gritando, enseñando hora tras hora tras hora? Y Jesús se levantaba temprano. Él entendía que necesitaba depender del Padre. Se levantaba temprano, se iba a lugares desiertos a orar, a estar en la presencia de Dios. Y ahora no podía ni comer.
A mí me asombró esta parte. Jesús no podía comer de lo lleno que estaba de personas que estaban pensando solo en ellos. Y uno podría decir, no, es que es el hambre que tenían de conocer y escuchar a Jesús. Sí, pero quizás debieron dejarle comer aunque sea un ratito, ¿no? Yo creo que no valorar quién es Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros, su corazón, su amor, su gracia para con nosotros es peligroso. Y por eso no me extraña que hay muchas personas que tienen a Jesús como un genio de la lámpara, que está ahí listo para darnos todo lo que queremos. Y nos enojamos si no nos da lo que queremos, porque no le valoramos como quién es Él. Este hombre que tenía hambre y se la aguantaba. Este hombre que se cansaba, pero aún en su cansancio, en la hora sexta, se iba a sentar en el lugar correcto donde se iba a encontrar con una mujer a la que le iba a transformar la vida. Ese hombre es especial y deberíamos de valorarle. Pero en segundo lugar, cuidémonos de no creerle. Nota que el rechazo principal de la familia de Jesús comenzó debido a que no creían en él. Dice el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. ¿Qué significa estar fuera de sí? Está loco. Este Jesús se volvió loco. Desde chiquito era raro. A los 12 años se quedó en el templo y la gente ahí, los sacerdotes, los escribas estaban fascinados por escucharle y cómo contestaban sus preguntas. Pero se volvió loco, se está metiendo con los romanos, se está metiendo con el Sanedrín, se está metiendo con los poderosos de la ciudad, está sentándose con gente rara, está con pecadores todo el tiempo. Tenemos un problema porque ahora ha regresado a Nazaret. Mira, qué terrible que los suyos, la familia de Jesús, no creían en él. Y por eso ahorita, al no entender quién es Jesús, no saber quién es Jesús, le están diciendo, usted está loco, está fuera de sí. Lo vamos a prender, lo vamos a sacar. Imagínense, tiene esta casa colapsada. Hey, Jesús, venite, está loco. Mira, Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Jesús sabe de rechazo. Pues su propia familia le rechazaba. Mateo capítulo 10, versículo 36 dice, Jesús dice que él había venido para traer división. Y cita un pasaje de Miqueas 7 que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús entiende el rechazo. Y ese rechazo comenzó por no creer en él. Y tú y yo podemos caer también en ese error, al no valorarle y al no confiar en sus palabras, no confiar en su carácter, no creer en lo que él nos ha dicho, podemos llegar a conclusiones erróneas acerca de Jesús, no entender quién es él. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Estás valorándole? ¿Estás creyéndole como deberías? Y por favor, cuídate de lo tercero, es al final no creerle. Mira, versículo 22 dice, pero los escribas, esos no quieren prenderle porque a saber qué está diciendo. Estos tienen otra agenda. Ellos dicen, los escribas que habían venido de Jerusalén probablemente era una comitiva del Sanedrín para observar si la ciudad había caído en sedición o estaban cayendo en blasfemia. Dice el versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Mira qué terrible. Al final las acusaciones de los escribas provenían de su negativa de querer la autoridad de Jesús sobre ellos. En algún momento Jesús va a contar una parábola en la cual dice que un rey había enviado a sus emisarios. ¿Y cuál era el gran problema de esta parábola? Es que no querían que él reinase sobre ellos. Por eso rechazaba las embajadas y al final le rechazaron a él porque no queremos que reinen sobre nosotros. Los escribas podrían maravillarse de la autoridad de Jesús. Lo que ha pasado anteriormente es que ellos han visto el poder de Jesús, sanó a un hombre de una mano seca, han visto la autoridad de Jesús sobre los demonios, pero no quieren la autoridad de él sobre ellos. Ellos prefieren seguir bajo su sistema porque tienen prebendas. Ellos le han sacado el jugo al sistema, le han sacado provecho al sistema. Entonces están cómodos. La autoridad de Jesús es una amenaza para ellos y por eso dicen, Jesús, nosotros no te queremos. Entonces vamos a decir una acusación tan blasfema,
tan terrible porque no nos importa. No sabemos quién eres tú y nosotros ya tenemos un juicio sobre ti. Mira, Belcebú era el dios mosca que era adorado en Ecrón. Y después los judíos le cambiaron el nombre y le decían Baal-Zebub, que es el dios del estiércol. ¿Tú puedes imaginarte lo grosero que es esto? Lo terrible. Están diciendo, Jesús, tú tienes a Belcebú dentro. Fíjate que finalmente ellos están diciendo que está poseído por Satanás. Eso es lo que ellos están diciendo. Al final, Belcebú es otra forma de decir el diablo, Satanás. Tienes al diablo dentro y por el poder del diablo está sacando fuera los demonios. Ellos no saben con quién están hablando, no saben de quién están hablando, pero se están metiendo en un gran problema al no saber quién es Jesús. Y mira, esta no fue la primera vez ni la última que ellos hicieron acusaciones así. En Juan 10:20 dijeron, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué lo oyen? Óiganos a nosotros, no lo oigan a él. Juan 8:48 dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Tú no eres 100% judío, tú estás mezclado en tu sangre, tú no eres nacional. Y tienes demonio. Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Tú sabes lo que le están diciendo a Jesús? Tu mamá es una fornicaria, todo aquí lo sabemos. José no es tu papá, tu mamá está embarazada, nosotros no somos hijos de fornicación. Tú estás mezclado, tú no eres digno. Lucas capítulo 7, versículo 34, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juan 7:20, demonio tienes. Qué terrible. Estos escribas no querían a Jesús, no querían su autoridad sobre él, no lo estimaban a él. Por supuesto que no creían en él, por supuesto que no le valoraban, pero no le quieren a él. Solo un odio profundo en el alma, solo una amargura terrible hacia Dios podría llevarle a decir cosas tan horribles sobre él, a una persona tan buena, a una persona tan diferente. Ahora tú y yo podríamos decir, pero ese no es mi problema porque yo amo a Jesús. Acabamos de cantar y acabamos de decirle cuánto le amamos. Bueno, en Juan 14:15 Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alguien dijo alguna vez que el lenguaje de amor de Jesús es la obediencia. No son las palabras que podamos decirle, aunque debemos de decirle, hay que adorarle, Él es digno. Pero es la actitud del corazón. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Cómo estás demostrando que le valoras, que crees en Él y que estás dispuesto a abrazarle, a amarle como Él se lo merece? Mira, saber y confiar en quién es Jesús lo cambia todo. Cuando tú sabes quién es Jesús y cuando tú confías en quién es Él, la vida es diferente. La vida te da vueltas. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Bueno, ¿por qué no le preguntamos a Jesús? Porque en Juan, Él se dio a la tarea de decirnos quién es Él. En Juan capítulo 6, versículo 22 al 59, Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo les puedo dar el sustento que ustedes necesitan para la vida eterna. Ya no tengan hambre. Ya no necesitan estar hambrientos de Dios. Yo les voy a dar el alimento que necesitan. En Juan 8, del 2 al 30, Él dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes están en tinieblas, están en oscuridad, pero yo soy la luz que necesitan. En Juan 10, del 1 al 18, Él menciona dos frases. El primero dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Pasen por mí. Yo les puedo llevar a un lugar distinto. Yo les puedo dar el sustento y la protección que necesitan. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Juan capítulo 11, versículos del 17 al 27, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es Jesús. Ese es Jesús de Nazaret. No es más que un gran maestro, es más que un buen ejemplo, es muchísimo más que un iluminado, un místico, un sabio. Es el Hijo de Dios. Él es la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy una verdad, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Finalmente, en Juan capítulo 15, Él dice, yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? En una ocasión Jesús está caminando con sus discípulos y entonces Él les dice, miren, les tengo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo?
Entonces ellos comienzan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Y entonces Pedro va y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto que le reveló el Padre a Pedro, esta verdad que brilló en su corazón, debe de brillar en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Saber quién es Jesús y confiar en quién es Él nos cambia toda la vida. Pero sigamos la historia, dice luego el versículo 24, porque Jesús está recibiendo estas acusaciones. Versículo 23, Él dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, miren, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mira, Jesús les está diciendo, miren, ustedes se están equivocando. Ustedes no entienden del mundo espiritual. ¿Ustedes de verdad creen que yo por Satanás estoy sacando a Satanás? Yo por el poder de Belcebú estoy sacando a los demonios, el príncipe de los demonios. Ustedes no entienden. Mira, tú y yo también podemos caer en este error. Cuidado, evita equivocarte sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad. Los escribas, esta gente que había leído incansablemente la Biblia, que copiaban la Biblia, no tenían idea del mundo espiritual. Y sabes, yo a veces he ocupado imágenes como esta, porque hay personas que de verdad creen que Satanás es así, es una caricatura, ¿verdad? Es un diablito ahí rojito con cachitos que se te para aquí en el hombro izquierdo para susurrarte al oído y entonces tú le haces así y entonces se desaparece. No es así. Satanás y el mundo espiritual, el reino satánico, el reino de la oscuridad no es un chiste. Deberíamos de entender cómo funciona y saber cómo opera y cómo nos afecta. Mira, Jesús nos va a enseñar aquí 3 realidades sobre el mundo espiritual. Podemos encontrar mucho más en la Biblia, pero en esta respuesta que Él va a hacer a los escribas, Él los llama. Le dice, ok, ustedes están haciendo acusaciones muy serias. Los llama aparte y les dice en parábolas, hey, ustedes están equivocados. Y primero, Él va a recordar la realidad de la existencia de Satanás. Hay personas que ahora piensan que Satanás no es real, que es una fuerza del mal. Satanás es una persona, existe. Era lucero, era un querubín grande, que al anhelar el lugar de Dios, se rebela contra Dios y se halla maldad en él y es echado de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, que tiene un poder y tiene un dominio. El cine, la religión, la falsa enseñanza y otras ideologías han distorsionado la realidad de este ser, pero es real. Y fíjate que Jesús lo dice así, dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, lo que ustedes están diciendo no tiene ni lógica, no tiene sentido común. Pero dice, si un reino, mira, primero está usando el reino como una idea. Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede permanecer. Y es evidente que el reino de Satanás permanece. Jesús va a ocupar 2 ideas acá. Va a ocupar la idea de un reino y la idea de una casa. Satanás realmente tiene un reino. Es un reino del mal. Es el mundo. El mundo es su reino y él es el rey. Pero también es una casa, porque él tiene su familia. Tiene aquellos ángeles que se rebelaron con él y son parte de su naturaleza y le sirven, son su familia. Y en estas 2 realidades Jesús a través de parábolas se les va a decir, lo que ustedes están diciendo no tiene lógica. Si Satanás estuviese en una guerra civil, entonces vamos a ver cómo cae su reino, pero lo que podían ver en ese tiempo es lo mismo que tú y yo podemos ver ahora. Satanás en el trono del mundo. En ese tiempo te puedes imaginar el montón de gente endemoniada que había. Pero ahora quizás no lo vemos como antes, pero por favor enciende la tele. Mira un ratito tus redes sociales. Mira cómo funciona la política, cómo se mueve la economía del mundo, cómo la gente prefiere dejar de morir de hambre a la gente en otros lados del mundo para poder elevar sus ganancias. ¿Tú te recuerdas cómo en pandemia, mientras el mundo entero estaba cerrado,
resultó que unas personas se fueron a pasear afuera del espacio. O sea, hubo el primer viaje tripulado turístico alrededor del espacio. Habían cuerpos quemándose en la calle en Sudamérica y habían unas personas viajando por el mundo, literalmente alrededor del mundo. Ese es nuestro mundo. Este y otro montón de ejemplos de abuso, dolor, maltrato, crímenes. ¿Cómo poder pensar de que Satanás tiene una guerra civil dentro de él en donde va a perder eventualmente? Eso no es cierto. Jesús le dice, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. Satanás es una realidad en la cual tú y yo estamos ahí metidos y tenemos que estar conscientes de quién es Él. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Entonces, número uno, Jesús está diciendo, hey, Satanás es una realidad y Él no está en guerra civil. Él está en su poder, Él tiene su autoridad. No tiene ningún conflicto interno por el cual está luchando. Él sabe lo que está haciendo. Pero en segundo lugar, Jesús va a decir, Satanás tiene poder. Pensar menos del diablo o tratarlo como uno igual es un gran error. Y probablemente tú has escuchado a veces hasta canciones donde a alguna gente se les hace muy bonito decir, venite Satanás, nos vamos a dar duro, ¿verdad? Yo te voy a ganar y te voy a arrebatar todo lo que a mí me toca. Qué terrible pensar que yo puedo agarrarme de tú a tú con el diablo. Mira cómo dice Jesús, versículo 26, dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Versículo 27, ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. O sea, ustedes me están acusando que yo saco los demonios por el poder del demonio, pero nadie puede entrar en la casa de, como dice, un hombre fuerte. Satanás tiene poder. Fíjate que en Judas capítulo único, versículo 9, Judas está molesto como los falsos maestros hacen lo mismo que hacen algunos ahora. Y dice él que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel sabe que tiene que depender de Dios, no ponerse de tú a tú con el diablo. El Señor te reprenda. Yo entiendo que tú eres un ser poderoso. Es un querubín grande, tienes autoridad, tienes poder y yo entiendo mi lugar. Entonces, número uno, Satanás existe. Deberíamos de estar conscientes de sus artimañas, dice la Biblia. Saber que Él anda como un león rugiente buscando devorarnos. En segundo lugar, que Él tiene el poder para hacerlo. Pero en tercer lugar, que el poder de Jesús es superior sobre Satanás. Mira lo que Jesús va a implicar acá. Si el hombre fuerte puede ser atado, el que lo ata tiene que ser más fuerte. Dice Jesús, versículo 27 en la segunda parte, y si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Qué increíble es tener a Jesús de nuestro lado. Por eso es tan importante saber quién es Jesús y confiar en Él. Porque entonces Jesús dice, miren, Satanás es real. Satanás tiene poder. Satanás es como un hombre fuerte que tiene autoridad sobre un corazón que Él ha poseído. Pero yo soy más fuerte. Yo tengo el poder de entrar, yo tengo el poder de atarlo y yo tengo el poder de saquear todo de ahí y cambiar la vida de una persona. ¿Tú te recuerdas del endemoniado gadareno, el ex endemoniado gadareno? Cómo este hombre se hacía daño a sí mismo, andaba desnudo, andaba con cadenas, se lastimaba, vivía en los sepulcros y después de encontrarse con Cristo lo encontraron sano en su juicio y cabal. Eso es Jesús, porque Él es más fuerte que Satanás. Yo no sé si tú estás pensando en todas aquellas luchas enormes que tienes en la vida. Quizás pensar, yo estoy luchando con esto desde que era un jovencito. Yo no puedo, y de verdad no puedes. Pero Jesús sí puede porque Jesús es más fuerte. Nos conviene saber quién es Jesús. Nos conviene entender que en este mundo espiritual, la lucha es espiritual, no la podemos pelear en la carne. Tenemos poderosas armas en Dios, armas espirituales para poder vencer. Mira, dice 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mira, qué
bendición, qué alegría poder confiar en esto. Mira, qué insensato es entonces ser testigo del poder de Jesús, pero dudar de su autoridad. Si tú has visto a Jesús obrar en tu vida o en la vida de alguien más, por favor, no dudes de su autoridad. Ríndete a esa autoridad. Entiende cómo funciona el mundo espiritual y ver cómo sí existe el mal, pero existe el bien y Jesús es muy superior. El diablo no es rival de Jesús. El diablo es nuestro rival, es nuestro adversario. Por cierto, es uno de sus nombres. Pero Jesús es superior. Ahora, ¿cómo puedo asegurar que yo gane entonces? Fíjate que una ilustración que nuestro hermano Julio Contreras usa muy a menudo y me gusta mucho es esta. Él dice, nuestro problema es que a veces pensamos que Dios funciona como una jaula. Es una jaula, es un montón de reglas, mandamientos, no hagas esto, no te vistas así, tienes que pensar de tal forma. Y entonces estamos dentro de esa jaula llenos de reglas y de mandamientos y entonces ahí nos tiene Dios resguardados y no podemos salir. Pero dice el hermano Julio en esta ilustración, de la cual yo estoy muy de acuerdo, Dios no es una jaula, Dios es más como una sombría. Dios está ahí para protegernos de la lluvia, del torrente, del frío. Y entonces, si yo decido estar debajo de Dios, yo decido estar bajo su protección, bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, por supuesto que estoy seguro. Pero en el momento que yo decida salirme, donde yo digo, pero es que este pecadito yo no lo quiero soltar. Pero es que esto de tener una vida devocional y de estar dependiendo del Espíritu es bien difícil. Mejor me salgo. Ok, es una sombría, no es una jaula. Me salgo de la sombría y me mojo. Me salgo de la protección de Dios y puedo ser víctima de Satanás. Satanás no puede hacer nada contra un creyente si Dios no lo permite. Pero si yo decido salirme de la protección de Dios, me puede ir muy mal. Yo debería de entender cómo funciona el mundo espiritual y cuidarme, porque es una realidad. Deberíamos de asegurarnos que el hombre más fuerte, Jesús, está de nuestro lado, que yo estoy de su lado. Y por eso te digo, asegúrate de estar en el bando ganador, porque Jesús gana. ¿Cómo termina entonces esto? Ellos comenzaron blasfemando contra Jesús. Jesús los ha llevado por un proceso de argumento y análisis, pero ahora les va a dar un juicio. Dice el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, aquí esto es un problema. Evita por favor equivocarte de rechazar a Jesús. Quizás como creyente a veces puedes no entender del todo quién es Jesús, su carácter, su persona. Quizás no estemos tan entendidos de cómo funciona el mundo espiritual y por ahí estamos cometiendo errores que nos hacen estar en un momento susceptibles a caer, a fallar. Pero de esto podemos salir, de esto podemos mejorar. Podemos entender quién es Jesús, podemos encontrarlo en su palabra, podemos estar cerca de Él y protegernos. Pero lo tercero. Este error no es como la imagen que te enseñé al inicio, ¿verdad? Los peores errores son los que no se cometen. No quieres cometer este error. No puedes cometer este error y salir bien. Evita equivocarte al rechazar a Jesús. Los escribas han rechazado a Jesús en su corazón. Y no hay vuelta atrás. Mira, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay dos preguntas que tenemos que considerar. La primera pregunta es, ¿en qué consistía? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ese pecado imperdonable. Jesús ha dicho muy claramente, todos los pecados pueden ser perdonados, pero este pecado no va a ser perdonado, sino que vas a ser reo. Mira qué bonito como lo dice Jesús. Va a ser esclavo de un juicio eterno. Mira, antes de ver en qué consiste, primero veamos que hay esperanza aquí en medio. Hay una esperanza de perdón. Qué increíble pensar es que todos los pecados pueden ser perdonados. Si yo hubiese estado ahí delante de Jesús y hubiese recordado lo malo que soy, solo haber escuchado esa primera parte hubiese sido, gloria a Dios. Qué increíble. ¿Cómo esta gente puede estar peleando con Jesús? ¿Cómo pueden estar reclamándole? ¿Cómo pueden estar pensando en sus pequeños reinos cuando Jesús está diciendo que es posible tener perdón de todos los pecados?
Dice Isaías 38:16, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Estaba en paz, pero me vino gran amargura. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¡Qué increíble! Dios, en su amor y su gracia, viendo nuestra miseria, decide en Cristo echar en sus espaldas todas nuestros errores, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Mis pecados, dice Isaías. Tú quisiste hacerlo. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es un perdón incomparable. Pero esto lo están rechazando los escribas. Ellos están diciendo, Jesús, como ya dijimos que no nos interesa quién eres y te estamos rechazando, nosotros ahora vamos a hacer una acusación sobre ti. Tú estás haciendo esto en el poder del diablo. Vamos a atribuir al diablo las acciones del Espíritu Santo. ¿En qué consiste entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, veamos primero qué es blasfemia. Blasfemia viene del griego blasfemo, que significa negarse a reconocer el bien. Es el digno de ser respeto, de veneración. Por tanto, blasfemar, cuando tú blasfemas, se invierte en los valores morales. Es hacer vil algo, es hablar impíamente de alguien, es difamar, injuriar, calumniar, hablar a la ligera o hablar profanamente. Lo que están haciendo ellos es gravísimo. Jesús está liberando personas de la esclavitud del diablo, los está liberando de demonios. Y ellos dicen, lo está haciendo en el poder de Satanás. Lo que Jesús está haciendo en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ellos lo están atribuyendo al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir al diablo algo que hace el Espíritu Santo. Y es terrible. Es terrible y es algo que Jesús dice, este pecado es imperdonable. Ustedes han cruzado una línea de la cual no hay reversa. Ustedes han decidido en su corazón rechazarme a mí, rechazar la obra del Espíritu Santo y decir que yo en el poder del diablo estoy haciendo esto que solo el Espíritu Santo puede hacer. No hay vuelta atrás. Ahora, esto trae una gran pregunta para nosotros, porque ¿existe un equivalente actual? ¿Será que alguna persona hoy día podría cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo y saber que es un pecado imperdonable? Yo escuché algunas veces personas que crecieron en la iglesia tener miedo de pensar, ¿será que yo ya lo cometí y Dios jamás me va a poder perdonar? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que puedo cometer el pecado imperdonable? Y para responder esa pregunta, primero preguntémonos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo actualmente? Nos van a ayudar dos pasajes. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, dice Jesús, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La función del Espíritu Santo es convencerme a mí del pecado que yo tengo, de la justicia que puede venir de Dios, del juicio que hay contra mí, pero en la esperanza que puedo tener en Cristo. ¿Qué pasa si yo rechazo la obra del Espíritu Santo? Eso es lo que están haciendo los escribas. Ellos están diciendo, esto no es el Espíritu Santo, esto es el diablo. Están rechazando lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de una persona. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Los escribas rechazaban el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de Cristo. Ahora, esto nos tiene que hacer pensar. La blasfemia contra el Espíritu Santo como tal, como acabamos de leer en Marcos capítulo 3, es un pecado que no puede ser repetible en este momento, porque necesitaría estar Jesús físicamente y hacer un milagro para que yo pueda atribuirle que ese milagro no es por el Espíritu Santo, sino que es por los demonios, es por Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado irrepetible. No pudiste haberlo cometido ni puedes cometerlo como tal, porque no existen las condiciones necesarias en este momento de la historia para que pase. Todo pecado, toda blasfemia puede ser perdonada en Cristo Jesús.
Pero ahora bien, ¿será que hay un pecado equivalente? ¿Será que hay algo que no va a ser perdonado? Por lo que acabamos de leer en Juan capítulo 14 y 16 y Juan capítulo 15, si tú rechazas la obra del Espíritu Santo para que te convenza de pecado, justicia y de juicio, si tú rechazas la obra del Espíritu Santo para que dé testimonio de Cristo, si tú rechazas a Cristo hoy, no hay perdón mañana, no hay purgatorio, no hay buenas obras, no hay oraciones, no hay una segunda oportunidad más adelante, no hay nada que yo pueda hacer si yo hoy que estoy vivo decido rechazar a Jesús. Eso no tiene perdón. Ahora, no tiene perdón no es porque Dios no quiera perdonarnos, es porque no hay forma. Si yo tengo mi pecado atestado de maldad, un pecado que ofenda a Dios, yo no puedo estar en la presencia de un Dios santo, justo y bueno si yo estoy lleno de pecado. Si Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz y ocupar mi lugar, derramar su sangre, morir en la cruz, resucitar el tercer día, darme la oportunidad de vida eterna, y yo lo rechazo, eso no hay forma. No es que Dios no quiera perdonarme, es que yo no quiero ser perdonado, es que yo rechazo el perdón de Dios. ¿Ves la diferencia? Es equivalente, pero no es igual. Pero de igual forma no te puedes equivocar. No puedes equivocarte al rechazar a Jesús. Ojo, no estás rechazando a los evangélicos, no estás rechazando a un pastor, no estás rechazando a tu familia que es cristiana. Si tú rechazas a Cristo hoy en vida, estás rechazando a Dios. Estás rechazando el sacrificio que Él hizo por ti. Él te está dando la oportunidad de tener una vida nueva. Y lo único que tienes que hacer es creer. Es poner tu confianza en Él. Ya no confíes en tus obras, no confíes en tu religión, no confíes en lo bueno que eres, confía en Cristo. Cree en la obra del Espíritu Santo que te quiere convencer de pecado, justicia y de juicio, dar testimonio de Jesús, y entonces Él viene y te cambia la vida. Pero eso tiene que ser ahora. Y por eso decía al inicio, si tú hoy dices, bueno, yo sé quién es Jesús, yo entiendo el mundo espiritual y yo no me equivoqué, yo gracias a Dios un día recibí a Cristo en mi corazón, yo estoy seguro que tengo a Jesús y al morir iría al cielo. Por favor, ve y corre a cuantas personas puedas. Y recuérdales que este error, que esta equivocación no puede ser arreglada en el futuro. Tiene que ser arreglada hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es un día para hacer cuentas con Dios. Venid luego, dice el Señor, y hagamos cuentas. Cierro con una frase de Henry Allen Ironside. Él dice así. Él dice, estas palabras, las palabras de Jesús, nunca fueron intencionadas para atormentar las almas ansiosas que honestamente desean el conocer a Cristo. Pero estas palabras están como un faro luminoso que advierte sobre el peligro de persistir en el rechazo del testimonio del Espíritu acerca de Cristo, hasta que la mente cauterizada ya no responda al mensaje del Evangelio. Mira qué terrible es conocer personas así, que escucharon una y otra vez el Evangelio, personas que aún crecieron en la iglesia, pero siguen rechazando a Jesús. Nunca creyeron en Cristo realmente. Aunque estuvieron sentados allí ocupando un lugar, nunca recibieron a Cristo, y entonces tienen la mente tan atestada de maldad que han decidido rechazar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y ese es el faro de luz que Jesús puso en alto para evitar caer en ese error. Así que yo quiero animarte esta mañana y despedirme así. No te equivoques con Jesús. No te equivoques con el mundo espiritual. Y no te atrevas a rechazarlo, porque nada de esto es juego. Tener una comprensión correcta de Cristo te cambia la vida. Saber que estamos en el bando ganador en medio de la guerra espiritual te cambia la vida. Jesús te cambia la vida. Si no le has recibido en tu corazón, yo te ruego que lo recibas hoy mismo. Va a venir hermano José y vamos a terminar orando esta mañana. Que Dios te bendiga.